El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Saludamos y bendecimos a todas nuestras visitas y saludamos también a la teleaudiencia que nos acompañan diariamente en la predicación de la palabra. La conferencia hoy titula La sangre del sustituto perfecto. ¿Por qué necesitamos hablar de la sangre? Necesitamos hablar de la sangre para conocer su valor, porque sin ella no existe esperanza de salvación. Y la sangre de Cristo es la garantía de una relación con Dios y que nuestras oraciones son escuchadas. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo de sangre. Por eso es que debemos considerar ese gran valor como lo más importante, porque lo más importante no puede ser ignorado. Levítico 17:11. La vida de la carne está en la sangre, y se las he dado, dice, para que la pongan sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. La palabra expiación quiere decir reparación, compensación, pago. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales del sacrificio solo cubría el pecado. Ese sistema de sacrificios con sangre de animales inocentes era solo un ritual para cubrir el pecado de la humanidad. La gente tenía que entender que a través de la muerte de un animal inocente, tenía que entender la gravedad del pecado, porque un inocente tenía que morir. Entonces el pecado era condenado en la muerte de un inocente y el pecador traspasaba los pecados al animal. Y el animal se convertía en sustituto por el pecador. Y Dios lo aceptaba cubriendo el pecado hasta que fuera ofrecido el sacrificio perfecto. Los animales que se ofrecían tenían que ser sin defecto. Todo sacrificio sobre el altar era un cumplimiento de la pena de muerte exigida por la ley de Dios por el pecado. O sea que esto enseñaba y enseña que el Señor era y es santo, que las transgresiones deben ser castigadas y que la expiación por el pecado se lleva a cabo solo a través del derramamiento de sangre. Era un plan que prefiguraba lo que vendría después, ya que los sacrificios de los animales solo podían cubrir el pecado. Al final, el Cordero de Dios, Cristo, sería el sustituto que eliminaría la iniquidad del hombre. Dice la Escritura que estando Juan Bautista bautizando en el río Jordán, vio venir a Jesús y dijo de él a sus discípulos: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera entró Jesús en el escenario de la historia de la salvación. Viendo un poco de historia bíblica, vemos que Dios envió un cordero para salvar a Isaac cuando Abraham lo iba a ofrecer en sacrificio. Y Dios envió también un cordero, su propio hijo, para salvarte a vos. Y vos tienes que reconocer
que Jesús es el Cordero de Dios que limpia, ya no cubre, limpia tu pecado para que puedas ser salvo. Hay una diferencia entre el sacrificio de los corderos del Antiguo Testamento y el sacrificio del Cordero, refiriéndose a Jesús. Los corderos que se sacrificaban eran mansos, o sea que los traía el pecador alzando su corderito a veces y se lo entregaba al sacerdote. Pero ese corderito era tan manso que ni siquiera se daba cuenta que iba a ser degollado. Pero Jesús, el Cordero de Dios, sí sabía desde el principio lo que le esperaba: la cruz, la muerte de la cruz. Así que cuando Juan lo identificó como el Cordero, fue porque sabía también que ese Cordero había sido destinado para el sacrificio desde antes de la fundación del mundo, y ya estaba en la tierra para cumplir con el plan de Dios. Un plan asombroso de redención por medio de la sangre, que Pedro, el apóstol Pedro, escribió a la iglesia diciéndole: tienen que saber que no fueron redimidos de su vana, vacía, superficial manera de vivir con cosas corruptibles. No fueron redimidos por cosas transitorias, efímeras, mortales, pasajeras, como el oro o la plata, sino con la sangre de un cordero sin mancha, sin tacha, sin imperfección, sin falla, como es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba preparado, estaba capacitado, estaba instruido desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de nosotros. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pedro? Está tratando de decir: ustedes no entienden siquiera en una mínima parte el valor de la sangre del Cordero. No es cualquier cosa la sangre del Cordero. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios, ofrecida en el santuario celestial. Jesús no era solo un hombre, era el Hijo de Dios en carne humana. Su nacimiento fue sobrenatural, porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Por lo tanto, Él no tuvo padre biológico que le transmitiera algún pecado. Así que Jesús, el Cordero, era Hijo de Dios. Su vida fue la única sin imperfección. Y por eso se constituye en el único sacrificio adecuado por la culpa, por el pecado, por el error, por el yerro de toda la humanidad. Sin la sangre de Cristo, nadie puede tener relación con el Padre Celestial, porque Dios es santo. Nuestro pecado bloquea, encierra cualquier posibilidad de relación con Él. Pero por su amor, el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. La sangre de Jesús ofrece todo lo que nosotros necesitamos para acercarnos al Padre. La sangre de Jesús redime, hace redención. ¿Qué es redimir? Es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Significa también rescatar. Así que Jesús fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatarnos de una vida de esclavitud, de pecado. No importa si te consideras una persona buena y que no eres esclava del pecado, no importa lo virtuosa que puedas ser como persona,
todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, y esto quiere decir que a la larga o a la corta va a dar de lo que es. Por eso es que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, no alcanzaron la gloria de Dios. Entonces, para hacernos libres había que pagar un precio. ¿Pero a quién? Jesús no pagó ese precio al diablo. Pagó a su Padre. Era el Padre quien exigía que satisfagan, que desagravien, que reparen, que compensen su justicia santa. Por eso Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Porque el costo de nuestra redención fue la sangre del perfecto Hijo de Dios, y Él hizo este sacrificio en nuestro lugar. Por cuanto el Padre aceptó el pago que Cristo hizo, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y hemos recibido el poder del Espíritu Santo que nos permite vivir en la libertad de la obediencia a la palabra. 2. La sangre de Jesús nos trae perdón. ¿Qué es el perdón? Perdón es la acción y el resultado de perdonar. Se pueden perdonar, entre otras cosas, una ofensa, un insulto, una pena, una cadena perpetua, un arresto domiciliario, una deuda económica. Pero el perdón también es la indulgencia o la remisión de los pecados. Así que la mayoría de las personas tienen la idea de que el Señor los perdonará con solo pedírselo. Lo que no entienden es que la base de del perdón de Dios no es una petición. No es Dios, perdóname, y Él dice, te perdono. La base del perdón es la sangre. Es el pago que Cristo hizo con su sangre. Esa es la base del perdón. O sea que el Señor no puede perdonar el mal simplemente porque alguien se lo pida. Su santidad no le permite pasar por alto el pecado. El pecado tiene que ser castigado. O sea que su justicia tampoco le permite perdonar las transgresiones sin un pago. Solo por la muerte vicaria. Vicaria significa sustituta, representativa. Solamente por la muerte sustituta del perfecto Hijo de Dios tiene el Padre la base legítima para poder perdonar a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento. Quiere decir que si uno no entiende el valor de la sangre y pide perdón, no funciona. Tiene uno que saber que por cada transgresión, por cada desliz, por cada pecado, por cada habladuría, por cada calumnia, está volviendo a crucificar al Hijo de Dios. Y por lo tanto tiene que reconocer que es solamente la sangre la que hace expiación por el pecado. Pablo le dijo a los efesios, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. Tenemos perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, de su favor, de su buena voluntad. No hay nada que podamos hacer para ganarnos su perdón. El perdón solo se logra cuando la sangre de Cristo es aplicada a nuestras vidas. Porque nadie, ninguno, jamás, nunca podrá pagar su deuda de pecado. Jesús la pagó por nosotros y sin su mediación no tenemos esperanza de perdón. 3. La sangre de Jesús nos da justificación
¿Qué es justificación? Justificación es la acción que convierte o transforma lo que era injusto, lo que no estaba conforme a las normas, convierte en justo, lo vuelve a la normalidad. Porque la ira de Dios caerá sobre la humanidad pecadora. Romanos capítulo 5, del verso 8 adelante, dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo demuestra? Lo demuestra en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces dice, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira venidera por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Quienes son justificados por la sangre de Cristo serán salvos de ese espantoso castigo que es la separación eterna de Dios. La justificación significa que el Padre acepta la muerte de su Hijo como el pago total de nuestros pecados. Nada tenemos que añadirle. La sangre es completa. Romanos 3 del verso 23 adelante dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, no alcanzan la gloria de Dios. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien exhibió públicamente como propiciación, como sacrificio, demostrando de esa manera su justicia. Porque en su tolerancia Dios había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por Él somos declarados justos a los ojos del Padre, porque la justificación es como una transacción legal en la que Cristo pagó todas nuestras deudas, todas nuestras iniquidades en su totalidad. Y después tomó ese registro contable de vida personal que nos era contraria y la anuló. Y Él mismo nos transfirió su justicia a nuestra cuenta. Ahora cuando Dios nos mira, todo lo que ve es la perfección de Cristo. Tenemos que recordar esto, que hemos sido comprados con precio. Y Dios nos manda a glorificarle con nuestro cuerpo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. 4. La sangre de Jesús nos trae reconciliación. ¿Qué es reconciliación? La reconciliación es el restablecimiento de la concordia, de la amistad entre dos o más partes enemistadas. Así que cuando una relación caracterizada por la separación y la incompatibilidad se convierte en una relación de aceptación y restauración, eso se conoce como reconciliación. Nosotros como pecadores éramos enemigos de Dios, pero la sangre de Cristo trae una reconciliación entre Dios y el hombre. Trae una amistad, porque en el momento en que Adán y Eva desobedecieron, la relación entre Dios y la humanidad fue rota. Pero el Padre tomó la iniciativa de ofrecer la restauración mediante su Hijo. Y por medio de la sangre de su cruz, Cristo hizo posible la reconciliación al hacer la paz entre Dios y el hombre. Además de eso, Él nos presenta libre de la culpa delante del Padre. Colosenses capítulo 1, del verso 19 adelante, dice:
porque agradó al Padre que en Jesús habitara toda la plenitud, y por medio de Jesús, el Cordero de Dios, reconciliar todas las cosas consigo mismo. Y así hizo la paz por medio de la sangre de la cruz a través de Jesús. Así que todas las barreras han sido quitadas y todo creyente tiene la posibilidad de gozar de una relación personal con Dios. El cristianismo es una relación con Dios. 5. La sangre de Jesús nos santifica. ¿Qué es santificación? La santificación es un concepto entre las religiones. En el momento de la salvación, Cristo nos santifica con su sangre al aplicarla sobre nuestra vida. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto significa que ha sido apartado como hijo de Dios para vivir para Él. Y a partir de ese momento en que fuiste salvado, redimido, justificado, reconciliado, comienza tu santificación. La santificación es el proceso por el cual el Señor está transformando continuamente a sus hijos a la imagen de su Hijo Jesucristo. A medida que crecemos en santidad, obediencia y conocimiento, se inicia recién el comienzo de los propósitos de Dios para el creyente. Dios tiene un propósito para cada uno, pero si nosotros no tenemos santidad, obediencia y conocimiento, no vamos a poder caminar en el propósito de Dios. Por eso es que la santificación, su objetivo de la santificación es renovar nuestra mente, todos los aspectos de nuestra vida, para que podamos llegar a ser sus siervos y embajadores en un mundo perdido. Este proceso va a continuar toda la vida, porque el Espíritu Santo que vive en cada creyente lo está guiando, lo está fortaleciendo para que siga adelante. Él nunca te abandonará. Hay siempre un paso más que dar en nuestro avance hacia la semejanza de Cristo y del servicio productivo para el Señor. 6. La sangre de Cristo nos da acceso a Dios. Hay muchas personas y lugares a los cuales muchas personas por distintas causas no pueden tener acceso. Pero al trono de Dios podemos ingresar todos cubiertos con la justicia de Cristo. Eso significa que podemos entrar y hacerles peticiones a través de la oración que van a ser escuchadas por Él porque está garantizada por la justicia del Cordero. Por eso dice el libro de Hebreos 10:19, entonces, hermanos, dice, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo camino que Él inauguró, Él abrió, Él originó, para que nosotros podamos ingresar a través del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al Padre con corazón sincero, franco, abierto, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado, limpio. ¿De qué? De mala conciencia. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos entrar con confianza al lugar santísimo por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo era el lugar más íntimo del tabernáculo o del templo, donde moraba
Dios sobre el arca del testimonio. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en ese lugar. En ese lugar era súper sagrado y solamente podía hacerlo una vez al año para hacer expiación por sí mismo y por la nación. Y hoy día la única razón por la que los cristianos podemos acercarnos a Dios es porque espiritualmente hablando estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Como nosotros nunca hemos participado del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, por eso es que no valoramos en su justo juicio el acceso al Señor. Es verdad que no tenemos que sacrificar un cordero cuando queremos acercarnos a Dios, pero cada vez que entramos en la sala del trono del Padre en oración, tenemos que estar cubiertos con la justicia de Cristo. Y si tenemos la justicia de Cristo, entonces cuando entremos en el trono, Jesús puede pararse y decir: Padre, este es uno de los nuestros porque mi sangre le ha sido aplicada. 7, la última. La sangre de Cristo nos da limpieza diaria. Como creyentes somos declarados justos en el momento de la salvación, pero no somos perfectos en la práctica. Aunque hemos sido perdonados de todos los pecados pasados, presentes y futuros, aún tenemos la necesidad de limpieza continua por la sangre de Cristo para mantener abierta la puerta de comunicación con Él. El pecado bloquea nuestros oídos, no nos permite escuchar a Dios y nos priva del poder. Cada vez que venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él siempre nos perdona cuando entendemos cómo funciona la sangre. Cuando la persona entiende el sacrificio de la cruz, la revelación de la cruz, esa persona es transformada. Nunca más será la misma, porque algo pasó adentro. Dios imprimió una revelación capaz de trastornar todos los pensamientos de aquella persona y hacerles desear las cosas eternas. Póngase de pie. Ore conmigo si quiere. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor. Gracias por revelarnos en esta hora el valor de la sangre de tu Hijo. Gracias porque la sangre de Cristo nos trae redención, perdón, justificación, reconciliación, santificación, acceso al Padre, y también trae una limpieza diaria. Yo aplico la sangre de Cristo en esta hora a mi vida. Borra mis rebeliones. Reconozco que cuando me rebelo contra ti, Señor. Reconozco que cuando peco también peco contra ti. Perdóname por el delito de haberte ofendido, Señor. Y aplica tu sangre de nuevo a mi vida, Señor, para que yo pueda mantener una limpieza diaria. Enséñame, Dios, a caminar como a ti te agrada. Yo quiero vivir en este mundo cumpliendo tu propósito. Tu sacrificio fue perfecto, lo declaro públicamente. Fue perfecto y único y me trajo reconciliación. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo al mundo a pagar por mis pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,